¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Senado Noticias, edición central hasta hora de la noche. Como siempre, nos sintonizamos para saber informaciones legislativas que marcaron este día, el trabajo de las comisiones que sesionaron hoy. Vamos de inmediato a revisar los titulares. El Ejecutivo explicó ante parlamentarios el detalle de los fondos para financiar la gratuidad en la educación con miras al presupuesto 2018. Ministros de Obras Públicas y de Agricultura disipan las dudas de los legisladores frente al proyecto de reforma al Código de Aguas. Comisión de Defensa escuchará a expertos relacionados con proyecto para extraer naves hundidas o varadas y sus efectos. Y comenzamos las informaciones con el presupuesto 2018 porque hoy continuó la labor de la cuarta subcomisión mixta de presupuesto en torno a la partida del Ministerio de Educación. Hubo varios avances, sobre todo un ítem muy importante que tiene que ver con el financiamiento a la gratuidad de la educación superior. Esta sesión continúa mañana. Detalles en el siguiente informe. Con el plazo del próximo 3 de noviembre cada vez más cerca para rendir sus informes pendientes, la cuarta subcomisión especial mixta de presupuestos dedicó este lunes en doble jornada a analizar y votar los contenidos referentes a fondos para el Ministerio de Educación, un ítem donde estaba pendiente, entre otros puntos, la descripción en detalle sobre el origen de los fondos para financiar la gratuidad en el nivel superior. El presidente de la subcomisión, senador Carlos Montes, y la senadora integrante, Ena von Baer, realizaron lecturas dispares sobre la forma en que se reacomodó el erario de la cartera, por ejemplo, utilizando fondos de la subvención escolar preferencial, donde el ministerio dio cuenta de holguras variables que permitían el financiamiento de la mencionada gratuidad. Queda claro que aquí había una sobreestimación, que este cálculo se había hecho muchos meses antes, que no tenían todos los datos, que además los antecedentes históricos, el gobierno pasado hubo un excedente todos los años presupuestario en esto, y aquí lo demostró la ministra y la subsecretaria, hubo un excedente todos los años, reestudiaron eso y dijeron de aquí se puede redestinar al menos 26.000 millones sin afectar a ningún alumno, porque eso no es verdad. Eso no es riguroso, no es serio decir que afecta a ningún alumno, porque por la propia ley permanente, cualquier alumno de un colegio que está en la condición de prioritario tiene que recibir esta subvención al colegio. Eso es imposible de no aplicar. Lo que hace finalmente es retroceder, poner el aumento de la subvención de gratuidad en la ley de presupuesto, pero quitárselos a través de la disminución de la subvención escolar preferencial a los niños más vulnerables de este país. Por lo tanto, lo que finalmente la presidenta está haciendo es desvestir un santo para vestir otro, y lo más doloroso de todo es que le quita la subvención escolar preferencial a los niños más vulnerables de nuestro país. Sobre la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional por el origen de estos dineros desde la subvención escolar preferencial en beneficio de la educación superior, este se mantiene como un escenario probable, pero que se confirmará recién a partir del despacho de la partida. Hay algunos compromisos que tomó el gobierno con nosotros el año pasado que pareciera ser, por lo menos de la visión que hasta ahora tenemos, no se cumplen respecto a las becas de los centros de formación técnica e institutos profesionales, y también se sigue con la discriminación para alumnos vulnerables que van a instituciones con la misma calidad. El gobierno dijo que durante este año se iba esas instituciones que no tenían la acreditación necesaria la iban a lograr, todavía no la han logrado, por lo tanto la inconstitucionalidad es absolutamente evidente, pero eso es un tema que vamos a conversar durante la tarde. Creo que a estas alturas eso sería bastante impopular. O sea, si una cosa que uno ve en todos lados es que los chilenos están muy contentos de que estemos avanzando en gratuidad. Y está contento porque muchos niños, muchos jóvenes pueden estudiar en la universidad y se valora mucho y va a quedar como uno de los legados principales del actual gobierno. Además que esto se ha hecho con mucha seriedad porque se financió con una reforma tributaria. Y en eso yo creo que no me lo imagino echando abajo esto a través del Tribunal Constitucional. Pero si quieren hacerlo, bueno, eso será cuestión de ellos. Tienen derecho a hacerlo. La cuarta subcomisión, además de estudiar la presentación del Mineduc por la gratuidad, se adentró en aspectos como el fortalecimiento de la educación pública escolar, aprobando con la abstención de la senadora Ena von Baer aspectos como la transferencia de capital, donde el Ejecutivo espera agregar una indicación, y los fondos de apoyo a la educación pública, FAEP, quedando pendiente el programa de los pases por petición del propio gobierno. En Junaev, en tanto, se destrabó con un rechazo al empate por una indicación sobre la entrega de computadores que proponía dejar sin efecto la eliminación de los 30.000 beneficiados como tope.
Al cierre de esta edición, la instancia se encontraba zanjando los capítulos pendientes de educación superior, sus fondos específicos, gastos operacionales de educación y CONICYT. Paralelamente, la subcomisión oficiará a Hacienda para que se indique en qué otras carteras existen holguras variables como las utilizadas en educación y que permitirían potencialmente ampliar esta u otras glosas con necesidad de recursos urgentes. Les recordamos que esta cuarta subcomisión mixta de presupuestos va a sesionar mañana, va a continuar con los últimos detalles de esta importante partida, la del Ministerio de Educación, a las 18:30 horas y hasta las 20:30 horas está citada esta instancia. Estaremos muy atentos si finalmente se despacha o no esta partida. Seguimos avanzando en otras informaciones, muy atentos estamos también a lo que ha pasado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Comisión de Desafíos del Futuro sesionó hoy. Queremos saber todos los detalles en vivo y en directo con el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya comenzamos a ver en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Betsabe. En una larga jornada y bastante compleja sesión, el día de hoy en la Comisión de Desafíos del Futuro finalmente terminó despachándose el proyecto de ley que crea este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue bastante compleja, lo señalaba en un principio, porque hubo algún cierto malestar de parte de los senadores integrantes de la comisión que habían asistido el día de hoy, porque según ellos el Ejecutivo no logró cumplir algunos de los compromisos que habían tomado de mejorar la redacción de diversas indicaciones, pero finalmente despacharon la iniciativa con el compromiso que tomó nuevamente el Ejecutivo de, en la segunda etapa, en la Comisión de Hacienda, porque este proyecto de ley pasa ahora a la Comisión de Hacienda. Ahí está entonces el compromiso del Ejecutivo de que en esa comisión se va a mejorar la redacción de distintos puntos que tienen que ver con el tema de la orgánica del Ministerio, también del tema de presupuesto y también algunos puntos sobre los programas, como por ejemplo el Fondesit, específicamente, por ejemplo, si es que el tema de la rendición de los proyectos con Fondesit, para que no se bloqueen a los investigadores cuando no se ha hecho una rendición, o para que no se bloqueen, por ejemplo, las universidades, si es que no se ha hecho la rendición de parte de uno de sus integrantes, de uno de sus científicos. Bueno, es uno de los puntos entonces que el Ejecutivo va a tener que mejorar ahora en la Comisión de Hacienda. Entonces se despacha este proyecto de ley desde la Comisión de Desafíos del Futuro y pasa a esta segunda etapa. Pasemos a escuchar de inmediato algunas declaraciones que tomamos tras esta comisión. Bueno, Chile no tiene políticas de ciencia, no tiene políticas de futuro, vive en la media, exporta piedras, pero eso requiere tener inteligencia, requiere tener estrategia, requiere entender que tenemos territorios en que Chile no solamente puede colaborar a desarrollarse él, sino que muchos de los problemas de la humanidad podrían resolverse gracias al aporte de Chile. De verdad, el proyecto ha avanzado a una gran velocidad que le ha puesto el presidente de la comisión, el senador Girardi. Hemos avanzado mucho, quedan ya los últimos detalles, tal vez 2 o 3 artículos que se ha pedido especialmente que se afinen en el tiempo. Avanza la Comisión de Hacienda, vale decir, está por ser despachado del Senado. Ahí estaba entonces, se notaba cierto malestar en el presidente de esta comisión, el senador Guido Girardi. También estaba la respuesta entonces del Ejecutivo de que señalan de que van avanzando con esta iniciativa y que en la Comisión de Hacienda van entonces a cumplir el compromiso que se había pedido de mejorar la redacción de distintos puntos de este proyecto de ley. Como decíamos, entonces pasa a la Comisión de Hacienda, luego de ello tiene que ser, una vez que se apruebe ya desde la Comisión de Hacienda, se vota en la sala del Senado y tras eso pasaría ya a segundo trámite en la Cámara de Diputados. Betsabe. Le agradecemos como siempre a nuestro periodista Rodrigo Cruz, su despacho desde el ex Congreso Nacional en Santiago sobre el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Más detalles, usted ya lo sabe, en senado.cl. Esta noche también usted no se lo puede perder, día lunes como siempre, el programa Contrapuntos. Después de la edición central de Senado Noticias, no se puede perder usted la entrevista del periodista Sergio Campos con el senador Carlos Montes. Temas varios, la coyuntura nacional y política, que pasa por ejemplo en temas económicos, en pleno debate ya del presupuesto 2018, los recursos que se van a destinar a cada cartera importante, porque recordemos que el senador es miembro y presidenta también de la Comisión de Hacienda y miembro de algunas subcomisiones mixtas de presupuesto. ¿Qué pasa también con el escenario político? A semanas que se realicen las elecciones presidenciales, todo esto y mucho más, usted no se lo puede perder. Contrapuntos después de la presente edición de Senado Noticias. Avanzamos en otras materias, nos vamos a la Comisión de Agricultura, porque durante esta jornada sesionó para ver qué pasa con el avance
avance del proyecto sobre reformas al Código de Aguas. Estuvieron parte del Ejecutivo, parte del Ministerio de Agricultura también y de Obras Públicas, quienes explicaron algunas posturas de esta iniciativa. Detalles en la siguiente nota. Han sido diversas las sesiones para debatir en torno al proyecto que reformará el Código de Aguas y esta vez fueron los ministros de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y de Agricultura, Carlos Furche, quienes debieron responder a las diversas inquietudes planteadas por los legisladores. Una de ellas, por ejemplo, apuntaba al financiamiento del proyecto, para el cual están considerados 27.000 millones de pesos durante un periodo de 10 años. Es una consideración a 10 años. Eso habla de 275 millones anuales, es bastante poco, creo yo. Dijeron que se trataba de tramitar del orden de 50.000 expedientes, pero pueden ser más. También dijeron ellos que podían llegar a 300.000. Entonces, entre 50.000 y 300.000, caramba, hay una tremenda diferencia y por lo tanto yo espero que en las próximas sesiones eso se pueda ir clarificando y podamos tener una cifra que sea lo más precisa posible para saber cuánto tiempo demoramos y saber también cuántos recursos necesitamos para que se puedan regularizar esos derechos de agua. Otro de los puntos planteados y que deberá ser reevaluado por el Ejecutivo es el tiempo de duración de los derechos concedidos, que podrá ser hasta 30 años, pero sin perpetuidad. Y finalmente, uno de los aspectos más debatidos guarda relación con el temor que se ha infundido especialmente entre los pequeños agricultores sobre supuestas expropiaciones, algo que fue descartado tajantemente por ambos ministros, así como también por el director general de Aguas, Carlos Esteves, quien insistió en que solo se verán afectados quienes por alguna u otra razón no aprovechen el derecho que les fue concedido. La caducidad es para quien no quiere inscribir un derecho, es decir, tiene un derecho, se le da un derecho por la Dirección General de Agua o eventualmente por una regularización y no lo quiere inscribir. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo quiero inscribir? No lo quiero inscribir porque no quiero que la Tesorería General de la República me obligue a tener mi obra de aprovechamiento. ¿Quién es ese? Porque un agricultor, cuando tiene el derecho, ¿qué hace? Lo usa. Diversas dudas y cuestionamientos planteados por los legisladores que deberán ser evaluados por el Ejecutivo. En tanto, se espera retomar la discusión del proyecto el próximo 23 de noviembre para comenzar con la ronda de audiencias y escuchar a las 48 organizaciones que hasta ahora han manifestado su intención de dar a conocer su punto de vista sobre un proyecto de gran importancia para los pequeños y medianos agricultores. La Comisión de Defensa inició el estudio de un proyecto de ley que busca analizar los efectos que tiene el hundimiento de algunas naves o navíos en nuestro país. Para eso va a escuchar a una serie de expertos en esta materia. Detalles en la siguiente nota. Se trata de una iniciativa moción del diputado Daniel Núñez de la región de Coquimbo, una de las zonas de nuestro país con mayor afectación reciente por navíos varados o hundidos, lo cual pone en peligro no solo a la población, sino al entorno natural, debido a que su contenido muchas veces es altamente nocivo, como ocurrió desde 2011 con la nave Changa o con el barco Don Humberto, con 100.000 litros de petróleo, abandonado por sus dueños y que se convirtió en un símbolo del vacío legal existente y la principal motivación para este proyecto. Actualmente se estiman 190 las naves abandonadas sobre las cuales la Armada, a partir de este texto, podrá tener más atribuciones para disponer de los buques varados, donde al menos 50 tienen riesgo ecológico y para la navegación, un tema que, como aseguraron desde Directemar, fomenta la tenencia responsable de naves. Para fomentar esa tenencia responsable, porque se han dado supuestos de naves que han quedado abandonadas, digamos, sin una dotación suficiente en nuestras bahías, o que también presentan algún tipo de problema en su equipamiento, y con lo cual, digamos, se configura una amenaza tanto a la preservación del medio ambiente como a la seguridad de la navegación, frente a lo cual se necesitan herramientas para poder reaccionar y precisamente ese es el objeto del proyecto de ley, proporcionar a la autoridad marítima las herramientas necesarias para poder reaccionar frente a este tipo de buques. El proyecto cuenta con el respaldo de los senadores de la Comisión de Defensa, como expresó su titular, el legislador Valdo Procuriza, quien anticipó que antes de proceder con la votación, escucharán, tal como se hizo en la Cámara de Diputados, a algunos privados y expertos conocedores del tema de la extracción de naves con contenidos nocivos. Permite solucionar un problema que a nuestro juicio causa distintas problemáticas en la navegación y que es el abandono de ciertas naves que a veces pueden hundirse, a veces están hundidas y los propietarios las han abandonado y la Armada no puede rescatarlas porque no tiene las facultades legales. Vamos a invitar a un grupo también de personas
sobre este tema y posteriormente lo vamos a votar. Son los privados que estuvieron en la Cámara Así de es, Diputados. así es. Entre los invitados se encuentran, además de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, dependiente de la Armada, empresas como Blauemer, expertos en buceo e ingeniería medioambiental. Y con esta información llegamos hasta el final de nuestro noticiero. Como siempre, yo les recuerdo, estamos en diferentes plataformas multimedia. Nuestro noticiero está en YouTube, estamos en Twitter, también en Instagram y en otras plataformas como senado.cl, tv.senado.cl, y tenemos un correo donde usted nos puede escribir sus dudas legislativas en tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.